Buenas noches, hermanos. Hoy es domingo 24 de mayo del año 2020. Estamos en la primera iglesia bautista de Balboa para nuestro tiempo de estudio. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos con las 7 cartas a las 7 iglesias y estamos hoy estudiando la tercera de esta carta, que es dirigida a la iglesia de Pérgamo. Así que estaremos viendo el capítulo 2 de Apocalipsis, de los versos 12 al 17. Vamos a orar entonces, amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre bueno, gracias por esta semana que tú nos has dado, por el cuidado y la protección que hemos tenido. Y también te damos gracias por la provisión. Hemos visto tu mano, Señor, proveyendo para nuestras necesidades. Oramos por cada uno de nuestros hermanos que nos estarán escuchando esta noche, están en sus casas, con sus familias. Te pedimos, Señor, la bendición en sus vidas y también que podamos ser edificados en esta noche a través de la exposición de tu palabra. Señor, gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana y eso nosotros podemos decir con certeza que así es, Señor. Somos testigos de esta verdad. Y también te damos gracias por tu gracia, Señor, porque tú con lazos y cuerdas de amor nos llamas y nos atrae a ti. Bendito seas tú, Señor. Te pedimos todo esto en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hermanos, estamos utilizando solamente audio en este domingo. Durante la semana hemos estado trabajando en el templo, en la capilla, con equipos de hidrolavadora que están aspirando y lavando las alfombras de la iglesia, las butacas, y también se está fumigando. Así que todavía se siente la fumigación y los olores a los químicos. Y por eso hoy estamos en otra área, estamos en la oficina pastoral haciendo esta grabación. Queremos preparar todo, confiando en que en el tiempo del Señor, pues, y que será pronto, estaremos nuevamente reuniéndonos en nuestra capilla, siguiendo las normas que nos establezcan las autoridades de salud, pero ya propiamente en nuestra capilla, y para eso tendremos que, y ya empezamos, estamos haciendo un sinnúmero de trabajos y nos quedan otros que son necesarios para que podamos entonces estar cumpliendo con lo que la autoridad de salud dicten durante este tiempo, esperando que sea por breve tiempo. Hoy nos toca, amados hermanos, la tercera carta dirigida entonces a la iglesia de Pérgamo, hoy día conocida con el nombre de Bergama. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta a Pérgamo, esta era la ciudad, orgullo y capital de la provincia romana en Asia Menor. Es actualmente Turquía. Su población actual, en este tiempo, es un poco más de 100,000 habitantes. En los tiempos del apóstol Juan era un verdadero centro de idolatría y paganismo religioso. Pérgamo, la ciudad de Pérgamo tenía templo para casi todos los dioses. Templo para el servicio a Júpiter, templo para el servicio a la diosa Minerva, templo para Apolo, templo para la diosa Venus y templo para el dios Baco. Pero su mayor atracción religiosa era el dios de la medicina, llamado Esculapio. Este culto a Esculapio surge de la leyenda pagana, donde dicen que Esculapio encontró a Glauco, que era otro personaje mitológico, mitad hombre, mitad pez, un monstruo, en otra palabra, que había sido atacado por una serpiente. Y Esculapio con su bastón golpeó hasta dar muerte a esa serpiente. Y según esta leyenda mitológica, aparece otra segunda serpiente con unas hojas milagrosas en su boca y con la intención de revivir a la primera serpiente que Esculapio había matado con su bastón.
Pero Esculapio también golpea a esta segunda serpiente y le quita las hojas que traía y con ellas sana a Glauco. Y de ahí entonces la mitología, la leyenda estas, donde Esculapio es elevado a una especie de dios con su bastón y enrollado en su bastón estas serpientes que ayudan a curar o a sanar a los hombres de sus enfermedades. Yo asumo que usted ya entonces está identificando este símbolo de un bastón donde hay dos serpientes que se enredan en este bastón. Es el símbolo de la medicina. Usted lo encontrará en los hospitales y en todos los centros o instituciones de salud. Bueno, para que lo sepa, ese es un símbolo mitológico. Como encontrará también mucho de estas simbologías mitológicas en muchos de los emblemas o símbolos de las Naciones Unidas o de alguno de estos organismos de las Naciones Unidas, como puede ser la Organización Mundial de la Salud. Con esta simbología realmente están recordando el culto pagano, el culto al dios Esculapio, culto que enfrentó y persiguió a los cristianos en la ciudad de Pérgamo. En el verso 13 del capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Bueno, ya yo le comenté todos los templos templos paganos donde se le daba adoración o servicio religioso a esta cantidad de dioses falsos. Una ciudad y su población entregada totalmente a la idolatría y a las tinieblas. Era una ciudad tenebrosa, peligrosa para los cristianos. A pesar de eso, la iglesia retenía el nombre del Señor y no negaba su fe en Jesucristo. Era una iglesia valiente, fuerte. Imagínense, rodeada en medio de una ciudad que practicaba o tenía estas prácticas paganas y que ella estaba ahí, la iglesia de Pérgamo, los cristianos. No negaban su fe en Jesucristo, no negaban el nombre del Señor. Ni en los días en que sufrieron una cruel persecución y en donde Antipas, quien para muchos historiadores y comentaristas bíblicos era el pastor de la iglesia, Antipas fue muerto. Y cómo las religiones paganas de esa ciudad eran lo que conocemos como las religiones oficiales del Estado, eran sostenidas por el Estado. Y a pesar de eso, de ser sostenida con el Estado, aprovecharon este respaldo que tenían para perseguir a la iglesia cristiana en Pérgamo y perseguirla al punto tal que llevaron a la muerte a su pastor Antipas. En esta ciudad de Pérgamo, bajo pena de muerte, se forzaba a la gente a dar prueba de su lealtad a sus diferentes divinidades, especialmente a Esculapio. La iglesia de Pérgamo vivía en constante amenaza y amenazas que eran reales. Sufría persecución en una ciudad bajo yugo de Satanás. Y como dice las Escrituras, Satanás no abre la celda a sus cautivos. Es un verdadero opresor. John Flavel escribe: qué vida y esperanza inspiraría a nuestros corazones y oraciones cuando grandes persecuciones vengan sobre nosotros. Hermanos, cuando sentimos la persecución a causa de nuestra fe, debemos fortalecernos en el Señor y no retroceder. El poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Pablo también escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, amados hermanos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada prueba que el Señor permite en nuestro andar, en nuestro peregrinaje,
como creyentes o como iglesia local. Cada prueba, cada dificultad, cada persecución es para hacernos fuertes en la fe que es en Cristo Jesús. El Señor nos está perfeccionando, nos está moldeando a la medida, a la estatura y a la plenitud que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Coe promisi en latín, en español quiere decir, clamaré al Dios altísimo, como dice el salmista. ¿Qué le reconoce o qué méritos le reconoce el Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo? Primero, que eran fieles, a pesar de la prueba y de la persecución. Y lo segundo, que no negaban el nombre de Jesucristo. Particularmente esto fue así, como ya lo dijimos, en los días de su ilustre pastor Antipas, que ya mencioné. Cuando las autoridades paganas exigieron que él abandonara su fe cristiana y profesara la religión pagana, Antipas fue fiel al Señor y por eso sufrió la muerte. Fue un mártir, un testigo de Cristo. Igual que Policarpo, el pastor de la iglesia de Éfeso, Antipas, pastor de la iglesia de Pérgamo, murió dando testimonio de su fe a su Señor Jesucristo. El Salmo 59, verso 9 dice, a causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Hermano, cuando sentimos estas persecuciones, no debemos acobardarnos, no debemos dejarnos seducir por las amenazas del mundo. Debemos recordar quién es nuestro Dios, quién es nuestro dulce Salvador Jesucristo, y que Él es un baluarte fuerte en las tormentas, en las persecuciones que traen la vida. Nos sujetamos a Él y Él nos sujeta así. Y de esa manera, por muy fuerte que sean los vientos, por muy fuerte que soplen las tempestades, o por muy fuerte que ruja el león, el Señor nos ayuda a mantenernos fieles. Citando nuevamente a George Flavel, él habla recordando a Saúl, que Saúl era alto, pero él dice, John Flavel, pero Dios es altísimo. Así que por más fuerte que sean nuestros adversarios, nuestro Dios es todopoderoso. Saúl es alto, pero Dios es altísimo, como dijera John Flavel. También en 1 Corintios capítulo 1, verso 25, Pablo dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que nuestra fortaleza está en Dios, que es más fuerte que los hombres. El profeta Isaías también escribe en el capítulo 26, verso 3, y nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y así como Policarpo en la iglesia de Éfeso y ahora Antipas en la iglesia de Pérgamo, somos llamados también a confiar en el Señor, aún en los tiempos más difíciles y peligrosos. Y teniendo presente que, y si es la voluntad del Señor, que entreguemos nuestras vidas, lo entregamos con gusto, porque ya Cristo entregó su vida para nosotros, para que tengamos vida eterna en Él y con Él para siempre. Y cuando ese momento llega y es la voluntad del Señor, hermano, que usted o yo o cualquiera de sus hijos tengamos que morir como testigos del Evangelio de Jesucristo, amados hermanos, no estaremos solos. El Señor está con nosotros y Él nos ayudará para que no neguemos su nombre y podamos ser leal y fiel aún a costa de nuestras vidas. Ahora, ¿qué le reprende el Señor a esta iglesia? Bueno, se le acusa de no ejercer la disciplina del Evangelio y que retenían entre sus miembros a los balamitas y también a los nicolaitas. Esto sí es algo serio. Cuando la iglesia relaja la disciplina del Evangelio, cuando la iglesia empieza a tener
yugos desiguales y lo permite. Nuevamente citando al apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, verso 14, dice, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así que, amados hermanos, Pérgamo empezó a relajar su disciplina cristiana. Empezaron a relacionarse de una manera peligrosa y comprometedora con el mundo y la sociedad de Pérgamo. Retenían entre sus miembros a los balamitas, o sea que empezaron a comercializar y a aceptar en las santas cenas a personas que ellos sabían que no eran creyentes y de hecho sabían también que servían a otros dioses, pero lo aceptaban en el momento de mayor intimidad y de adoración que puede tener la iglesia local como congregación cuando participa en la cena del Señor. Dejaban que sencilla y simplemente estas personas que no eran parte de la comunidad de la iglesia, que no eran creyentes, se acercaran y participaran de la mesa del Señor. Hermano, nosotros en la primera iglesia bautista de Balboa, se dice que practicamos la cena del Señor de forma cerrada. No me gusta mucho esa palabra, lo reconozco. Lo que sí es cierto que nosotros recomendamos que cuando hay personas que no conocemos, que no tenemos referencia de ellas y están presentes, con mucho respeto y cortesía a nuestros diáconos, le dicen que se abstengan de participar de la cena del Señor. Y que si tienen interés de participar en la cena del próximo mes, que se acerquen a los pastores y que conversen con ellos. De esa manera guardamos el celo, hermanos, y no relajamos la disciplina del Evangelio. Hay mucha gente que en algún momento ha visitado esta iglesia, personas influyentes en la comunidad y todo, y han llegado en los momentos en que la iglesia está celebrando la cena del Señor, que nos estamos acercando con temor, con reverencia y con gozo y alegría a la mesa del Señor. Y los diáconos le han tenido que decir con mucho respeto y amabilidad, no hoy. Hablen con los pastores y ellos les darán las instrucciones. Es una forma de mantener el orden, la disciplina y también la reverencia en la iglesia. Es posible que algunas personas, sobre todo pastores, que escuchen esta parte de esta enseñanza no estén de acuerdo con nosotros y decimos, está bien. Pero en el caso de la iglesia de Balboa, particularmente para nosotros, la iglesia local de Balboa, esa es parte de nuestra ortodoxia, de nuestra disciplina cristiana. Así que, hermano, la iglesia de Pérgamos, el Señor le reprende y le llama la atención por esta fragilidad, habiendo ellos sido fuertes y no habiendo negado al nombre de nuestro Señor, ahora se habían debilitado, quizás por la presión de la sociedad a su alrededor. No dudo que el miedo fue lo que movió a muchos de ellos, y sobre todo después de la muerte del pastor, de su pastor, a decir, yo me someteré a la prueba y a la práctica del mundo que me rodea. A lo menos en la comunión abierta permitieron que los paganos participaran. Y ellos decían, participaré también de sus fiestas y de las cosas sacrificadas a sus ídolos. Algunos de ellos seguían la doctrina de Nicolás diciendo, si eres cristiano no importa lo que hagas. Es posible que ya usted haya escuchado eso, hermano mío. Es posible que alguien te haya dicho, si eres cristiano no importa lo que hagas. Pero si eres cristiano, si eres discípulo de Cristo, todo lo que hagas sí importa. Todo lo que hagas en tu vida privada, en tu vida pública, todo lo que hagas en medio de la congregación de los santos y todo lo que hagas cuando no estás en la congregación, que no estás con los hermanos, todo sí importa, hermano. Y eso debemos tenerlo presente. La exhortación que le hace el Señor es que se arrepientas, pues de otro modo le sobrevendrá el juicio de la espada que sale de la boca de Jesucristo. Hay cristianos que no quieren escuchar hablar de juicio. Dicen, no hablemos de juicio.
Pero hermano, Hebreo capítulo 9, verso 27 habla de juicio. Y dice de esta manera, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio final. Así que hermanos, sí estamos llamados a juzgar las cosas, pero no con nuestras opiniones, sino con la disciplina del Evangelio, con las Escrituras, y solamente con las Escrituras. Así que nuevamente la exhortación es que se arrepientan, le dice el Señor, pues de otro modo les sobrevendrá el juicio de la espada que sale de la boca de Jesucristo. Y como bien lo dice la Biblia, dura cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Lastimosamente, estas fueron las palabras finales del Señor a la iglesia de Pérgamo. Hermanos, tenemos que siempre estar examinándonos como individuos, como cristianos, como familia en la fe y como congregación. Hay mucha presión y sobre todo en estos meses hemos sentido tanta presión como iglesia. Hemos escuchado tantas cosas de los medios oficiales y de los no oficiales que ya han surgido más dudas y más preguntas acerca de todo lo que está viviendo el mundo en estos tiempos. Sin embargo, hermanos, la prudencia nos exhorta por ahora a seguir las instrucciones que dan las autoridades. Esperamos que pronto podamos reunirnos como congregación. Lo cierto es que, amados hermanos, no debemos negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ni aún en los momentos más difíciles. No debemos negar nuestra fe, aun cuando las cosas sean abrumadoramente complicadas alrededor nuestra. No debemos abandonar nuestro celo y no debemos cansarnos de la disciplina del Señor. Tenemos que sostenernos cada día en Él, en el poder de su fuerza, en su palabra. Tenemos que vivir confiando en Él, paso a paso, pero no claudicar, no dejarnos seducir por el mundo, no abrirle las puertas de los ministerios de la vida íntima y privada de la iglesia al mundo. No debemos dejar que el mundo entre en nuestras comunidades cristianas. Tenemos que ser celosos, aunque nos cueste y a algunos les costará las vidas, pero debemos confiar. El Señor ha prometido que Él estará con nosotros siempre hasta el fin. Y cuando el Señor dice algo o promete algo, Él lo cumple, como dice Pablo en 2 Corintios, que Dios, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y son amén. Que la iglesia de Pérgamo nos sirva de ejemplo, que de principio a fin, hasta que el Señor nos llame, siempre debemos mantener el celo y la disciplina eclesiástica. No estoy hablando de legalismo, hermano, ni de fariseísmo, porque algunos pueden decir, esto es legalismo, esto es fariseísmo. No, rechazamos toda forma de legalismo, porque el legalismo produce atadura y trae tristeza. A eso no nos referimos. Nos referimos al temor santo, al temor que produce gozo, que nos permite tener una conciencia que descansa en el Señor y que una conciencia que no está cauterizada. Somos discípulos fieles de Cristo y nos gozamos y nos alegramos en Él. Así que, amados hermanos, que el Señor me lo bendiga muy ricamente y que tengan una muy buena semana en el nombre del Señor. Oramos. Padre amado, gracias, Señor, por estas iglesias, estas 7 iglesias a quienes tú le enviaste cartas, reconociendo fortalezas, hablándole de debilidades en algunos casos. Ayúdanos, Señor, a ser fiel en todo momento, a vernos en el espejo de cada una de estas iglesias, a que tu palabra nos inspire y nos fortalezca, a que tu palabra nos guíe, sobre todo cuando estamos caminando por valles tenebrosos. Sobre todo, Señor, cuando tenemos que recordar que tenemos que caminar en medio de una sociedad que está muerta en sus delitos y pecados
que no busca y no quiere la paz contigo. Pero a ellos tenemos que ir llevando la luz del Evangelio. Padre, gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.